Dicen que las paredes del Palacio Imperial ocultaban secretos, pero con Calígula no hacía falta espiar. Los gritos, las carcajadas desquiciadas y el relincho de un caballo en el comedor eran parte habitual del show. Este no era un emperador común, era un espectáculo viviente, capaz de cenar con senadores, acariciar a su caballo como si fuera su amante y firmar una sentencia de muerte justo antes del postre. A puerta cerrada, Calígula convirtió su palacio en un parque temático de excesos. Los banquetes terminaban en orgías, los juegos de poder tenían un solo árbitro, y el trono era más un altar de delirio que un asiento de gobierno. Y si esto ya suena absurdo, prepárate, lo que hizo con Neptuno roza la locura divina. Incitatus, su caballo, no era solo una mascota, tenía casa propia, sirvientes y avena con oro. Pero lo insólito fue que Calígula quiso nombrarlo cónsul. Una broma cruel al Senado o una demostración de que hasta un animal tenía más dignidad que ellos. Algunos creen que era un acto político de humillación, otros que simplemente había perdido el juicio. Mientras los senadores eran tratados como bufones en escenas que rozaban lo teatral y lo cruel, Calígula dictaba su espectáculo. No se trataba de comer, sino de obedecer. Uno debía cantar, bailar o ladrar si así lo ordenaba. Negarse era morir. Hacerlo mal también. Hacerlo bien, tal vez. Recibir aplausos mientras Calígula masticaba dátiles con indiferencia. Una noche hizo desfilar nobles desnudos, mientras él y su séquito se burlaban de sus cuerpos. En otra, obligó a la esposa de un senador a servir el vino sin ropa y al esposo a fingir normalidad. El problema no era el acto obsceno, sino el poder de imponerlo. Después del banquete, cuando el vino se volvía sudor y miedo, se retiraba a su lugar favorito, una sala forrada de espejos donde nada se escondía, y el reflejo era parte del castigo. Allí, Calígula realizaba rituales de dominación, orgías que no eran de placer, sino de control. Nadie entraba por voluntad, solo por mandato. Los esposos observaban a sus mujeres ser utilizadas mientras eran obligados a aplaudir. Hasta mirar al suelo, un espejo más era considerado rebelión. Pero el epicentro de su obsesión no estaba en los cuerpos ajenos, sino en uno familiar, el de su hermana Drusila. En público era tratada como emperatriz. En privado, nadie se atrevía a confirmar lo que temían. Cuando murió repentinamente, algunos susurran que fue envenenada. Calígula colapsó. Declaró luto nacional, la elevó a diosa y exigió que le rindieran culto. Se dice que hablaba con su ropa por las noches, que dormía abrazado a ella, y que reía y lloraba como si conversara con su fantasma. Y justo cuando Roma pensaba que nada podía ser peor, Calígula le declaró la guerra a Neptuno. Armó una campaña militar hacia la costa como si fuera a invadir Britania. Pero, al llegar, mandó a sus tropas a atacar el mar. Lanzaban lanzas al agua, gritaban al oleaje. Y tras la supuesta victoria, recogieron conchas y algas como botín. Cofres llenos de caracolas se exhibieron como trofeos. Era su forma de decir, ni los dioses me detienen. Su siguiente guerra fue contra la moral romana. El matrimonio, que era un pacto sagrado, se volvió para él un tablero de juego. Calígula tenía esposas, sí, pero lo escandaloso era cómo las conseguía. Si veía a una mujer que le gustaba, la mandaba a traer, casada o no, mejor si era esposa de un senador. A una de ellas, Livia Orestila, la tomó en plena boda, y cuando ya no le gustó cómo lo miraban, mandó matar al esposo. Por celos, tardíos. Otra, Cesonia, lo atraía por lo vulgar. Iba semidesnuda por el palacio y él se jactaba de haberla poseído antes incluso de que se peinara. La mostraba a los invitados como quien presume un trofeo. Para Calígula, el amor era un espectáculo donde nadie quería estar, pero todos eran obligados a actuar. Y en una de sus noches más desquiciadas, anunció que se casaría con la luna. Mandó construir un altar, encendió velas y recitó votos hacia el cielo. Luego, creó un harén de estatuas divinas. Hablaba con ellas, las besaba, les daba de comer. Su mundo era una obra de teatro donde solo él conocía el guión y lo reescribía a capricho. Roma comenzó a quebrarse. Su locura generaba enemigos en cada rincón. Ya no era el joven extravagante, era un paranoico armado con poder absoluto.
Ordenaba ejecuciones por sospechas, por gestos, por rumores. Mandaba asesinar a quienes no aplaudían lo suficiente o a quienes simplemente pensaba que pensaban mal de él. El palacio se volvió una prisión y el emperador su reo más peligroso. La sombra de la traición crecía, hasta que, un día, la locura no pudo más contra el filo de una daga. En marzo del año 41, mientras paseaba por el palacio, fue emboscado y apuñalado sin piedad. Murió un hombre, sí, pero también murió un dios autoproclamado. Y nació una advertencia para toda la historia, que el poder sin límites no solo corrompe, sino que consume. Su esposa Cesonia y su hija también fueron eliminadas, como si Roma quisiera borrar hasta la última huella de aquel linaje. Sin embargo, Calígula no desapareció del todo. Su sombra vive en los relatos, en las carcajadas incómodas y en el temor eterno a lo que ocurre cuando un hombre se cree Dios y nadie se atreve a contradecirlo.